Bien, compañeros, compañeras, voy a hacer el informe lo más sucinto posible y luego por escrito también lo presento. La reunión celebrada con el Grupo Perú Ambiente y Clima y MINAN a través de su representante, el viceministro Gabriel Quijandría, fue realizada el 30 de junio en horas de la mañana, 11:30 de la mañana. Llevamos una propuesta de temas para que sean considerados como la agenda, básicamente pidiendo información sobre la situación de la política climática, en especial respecto al Plan Nacional de Adaptación y el reglamento de la Ley Marco del Cambio Climático. También tocamos o propusimos tocar el tema sobre la Comisión Nacional de Cambio Climático a pedido de MOSIC por la negativa de la participación de la sociedad civil en los grupos implementadores, en los sectores implementadores. También consideramos importante comentar sobre los aspectos relevantes que se están llevando a cabo o está llevando a cabo o informando en Bonn, en la reunión interseccional rumbo a la COP25, nuestro gobierno, ¿no? Y qué es lo que vamos a llevar en la COP25 si nosotros como sociedad civil podemos participar como la comitiva oficial, es decir, si hay una acreditación, y luego de la COP si podemos celebrar un evento conjunto, algo como una post-COP25, de manera que informemos lo que hemos logrado o los compromisos que en todo caso estemos asumiendo ya, o el estado de la situación con respecto a los acuerdos en la cumbre del clima en Chile. Un cuarto aspecto que consideramos importante es qué mecanismos o instrumentos venimos aprovechando para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco de la política climática. Bien, un primer asunto que se trató en ese momento, en este diálogo, fue el hecho de que la Comisión Nacional de Cambio Climático está atravesando dificultades para cumplir su rol, puesto que durante las 6 sesiones realizadas en el 2018 solo hubo una en la cual hubo quórum, en la primera. Luego las otras 5 se derivaron en una sesión informativa porque la inasistencia de los funcionarios, representantes, miembros de la comisión, su ausencia impidió que se cumplieran los objetivos, es decir, no se discute, no se propone, no hay una articulación entre los 3 niveles de gobierno, y esto debido a la ausencia de varios de los representantes del Ejecutivo. En cuanto a la adecuación de la nueva conformación de la Comisión Nacional de Cambio Climático en el marco de la nueva ley o el marco de la ley del cambio climático, hay una propuesta de decreto supremo publicada en la web de MINAN donde se eleva el número de miembros de la comisión, actualmente 37, serían cerca de 60 miembros, y esto no propiciaría el quórum, puesto que si bien con 37 no se está logrando, probablemente con 60 tampoco se logre, o sea más difícil que esto suceda. Por tanto, se desvirtúa un poco el rol de la comisión. Por otro lado, el aumento de miembros a la Comisión Nacional de Cambio Climático no es equitativo para las organizaciones de la sociedad civil, en tanto que se propone el ingreso de un nuevo actor empresarial, que sería la Sociedad Nacional de Industrias, y de un gremio por cada sector empresarial. Como son 6 sectores implementadores, estamos hablando del ingreso de 6 nuevos actores empresariales o particulares o gremiales y por tanto privados. Cuando se pide el mismo número de representantes para las organizaciones de la sociedad civil, para cada sector implementador, se ha expresado negativas a la propuesta, contradiciendo pues los principios de gobernanza que promueve el Ejecutivo. Es en entender de las sociedades civiles que esta negativa obedece más a un enfoque o una mirada de algunos funcionarios de MINAN más que a la política del Ejecutivo. Entonces eso se tiene que discutir. Un tercer aspecto es con respecto a nuestros objetivos de cumplimiento en nuestros compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
que resulta hoy en día en un retroceso significativo en nuestras ambiciones. Y esto se desprende del informe del Grupo Técnico Multisectorial que anuncia la implementación de 62 medidas de reducción de emisiones, que esto representa más o menos el 64.3% de las originales 89.4 metrotoneladas de dióxido de carbono que se pensaba reducir al 2030. En las reuniones previas a las cumbres de clima se admite que con los actuales compromisos de reducción son insuficientes para lograr mantener el aumento de la temperatura por encima de los 2 grados. Por lo tanto, el mundo insta a mejorar nuestras ambiciones de reducción, es decir, aumentar cada vez más nuestras ambiciones. Lo que aparentemente estaría pasando en nuestro caso, en el caso de Perú, es que estaríamos retrocediendo en vez de aumentar. De las 62 medidas que plantea el Grupo Técnico Multisectorial, 8 son del sector USCUS. Curiosamente, el sector USCUS es responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de estas 8, aparentemente solo 3 tienen presupuesto. Para cumplir además estas 8 se requieren previamente 63 medidas habilitantes, y solo 12 de estas medidas tienen presupuesto. Bien, entonces estamos a 10 años del 2030, sentimos pocos avances. Aquí hay mucho por trabajar. En el aspecto 4, un asunto 4 que tuvimos algunos inconvenientes fue respecto a la instrumentación de la Ley Marco de Cambio Climático mediante su reglamento. Nuestra participación en el proceso de Dialoguemos fue muy activa y dedicada. Me refiero a Dialoguemos específicamente para el reglamento. Prácticamente hemos participado desde julio a octubre del 2018, y nuestras organizaciones, representantes de comunidades indígenas, durante la consulta previa lo siguen haciendo. Muchos de nuestros aportes no han sido considerados y estamos a la espera de la sistematización de los mismos o las consideraciones respecto a su aplicación o no aplicación en el reglamento. En otros casos, los cambios han sido en reducción de competencias. Por ejemplo, como bien lo expresó Fovida a través de Giovanna Yurfa, en un principio, en una versión de reglamento, se le daba competencias a los gobiernos locales distritales sobre medidas de adaptación y acciones de mitigación. Y eso ya parece ser que se les ha quitado esas competencias y quedan solo a nivel de gobiernos regionales y provinciales. Por lo tanto, ese y otros aspectos, por ejemplo, no estarían ayudando a que nos comprometamos o logremos impactos significativos en el aumento de nuestra resiliencia frente a la vulnerabilidad. Un quinto asunto se consideró sobre lo que está pasando en Bonn. En estos momentos nosotros desconocemos qué es lo que está informando el gobierno en estas reuniones interseccionales, donde se está discutiendo los mecanismos por el cual se van a implementar las contribuciones nacionalmente determinadas, y es importante que conozcamos aquí en el país qué es lo que nuestro gobierno está llevando en estas negociaciones, en nuestros informes. Por medios extraoficiales nos enteramos de cómo está yendo el derrotero en esta reunión y cómo ha concluido, donde el estado de la ciencia parece ser que se ha impuesto, y entonces debemos actuar en base a un escenario bastante negativo, en el cual las temperaturas van a seguir aumentando y nosotros vamos a tener que enfrentar los impactos de ello. Por tanto, deberíamos trabajar prontamente en cómo adaptarnos a estos impactos y cómo contribuir con la reducción de las emisiones, que si bien es cierto en Perú son aportes muy pequeños, igualmente es importante que contribuyamos a esa reducción porque ya nos hemos comprometido. Nuestras organizaciones a nivel nacional están tomando acciones de mitigación y medidas de adaptación, y por tanto estamos en un proceso de sistematización.
y trataremos de generar esa información para esta COP25, a la cual muchas de nuestras organizaciones estarán presentes y llevarán, por ejemplo, en algún caso, esta sistematización como información. Pensamos que el gobierno debe propiciar esto y acreditarnos como parte de la comitiva oficial, y luego de eso, cuando regresemos al país, informar a través de un foro público sobre los acuerdos, compromisos y demás avances que hayamos logrado en Chile. Y por último, el asunto de la Agenda 2030. Si bien es cierto, se habla sobre lograr los objetivos de desarrollo sostenible, aparentemente nos hemos encontrado con contradicciones, puesto que algunos sectores promueven actividades extractivas que contradicen el enfoque de sostenibilidad. En ese sentido, necesitamos establecer un poco más profundo qué sector es clave o qué sector debe adecuarse más que otros a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso de energía, una ley que promueve los hidrocarburos o las inversiones en hidrocarburos resultaría contradictoria cuando pensamos en descarbonizar nuestra cadena productiva. Bueno, el equipo presente por parte del Ministerio nos informó sobre algunos avances. Ellos mismos entienden que es importante todo lo que hemos mencionado. No están de acuerdo en el sentido de que, por ejemplo, el proceso de reglamento esté ralentizado o estancado, como en algunas ocasiones nosotros mencionamos. Consideran que si bien es complejo, está avanzando, abre las puertas para la discusión en cuanto a las contribuciones o la participación de sociedad civil en los sectores implementadores, y se entiende que no está muy claro el panorama de cómo vamos a adecuarnos en la Agenda 2030. Por tanto, se nos invita a continuar esta reunión, pero con una agenda un poco más concreta para ir construyendo aspectos, ya aterrizar algunos aspectos en un trabajo más común. Y por tanto, la próxima reunión para continuar con estas discusiones, pero ya con temas más concretos, será el 12 de julio a las 9 de la mañana. Todo esto requiere entonces que nosotros como grupo vayamos ponernos de acuerdo respecto a qué puntos son los que discutiremos o trabajaremos en esta futura reunión. Es todo porque tengo que informar. Hasta luego, compañeros, compañeras.